Te voy a hablar ahora acá, en este caso, de los sustratos que estoy usando acá principalmente para toda la producción que vamos a ver ahora. Es todo producción de aloe vera en macetas. Y principalmente es muy parecido a lo que hicimos hace un tiempo atrás con el romero. Vamos a usar un sustrato, una tierra negra más que sustrato, que es totalmente así la más común que encuentres, porque son plantas que también le gusta tener un sustrato muy aireado y principalmente poco nutritivo, por así decirlo de alguna forma. Y lo que hago es ponerle aproximadamente entre un 50 y un 40% de arena. Esto más que nada para que me quede un sustrato que la raíz pueda entrar bien fácil. Y en este que tengo acá, este aloe ferox, llegó un momento en donde se me había pudrido. ¿Ves que está? Se pudrió todo esto. Vamos a correr la cámara. Se pudrió todo el tallo y fíjate lo que hizo. Dio toda la vuelta y a la maceta que estaba acá al lado fue donde empezó a enraizar. Esto mismo es lo que podemos hacer con estos otros aloe vera. Entonces, ya vamos a ver que para el tema cuando hagamos esqueje de los tallitos que no tenemos hojas, vamos a usar otro tipo de sustrato. Que yo acá lo traje listo. Y fíjate que esto no tiene... Acá tiene, mira. Esto es lo que te quería mostrar, ¿ves? Las raíces las larga justo en la axila donde se empiezan a caer las hojas. Acá estaría bueno sacárselo a todo esto para no tener una pudrición extra. Pero mira, 1, 2, 3 raíces. Acá está sacando otra más, 4. Entonces, con un sustrato, este que tengo acá, es 50% de la... En el agujerito lo que podríamos aprovechar para que no se nos caiga el sustrato, la misma hoja del aloe, la ponemos ahí en el medio. 50% de tierra negra y 50% de la arena para esta. Y acá sí lo que taparíamos sería justamente por esta sección donde, ¿viste que cortamos la hoja? Que todavía esto está verde, por así decirlo sería. Y como puede llegar a ser una entrada de patógenos o más que el aloe vera se defiende bien, vamos a decir la verdad. Lo taparía principalmente donde empezamos a ver estas raíces. Y una vez que se nos seca, acá nos quedó totalmente verde, totalmente bien cortada recién, mucha agua, vamos a tener mucha humedad en esta parte. Acá lo que te recomendaría es esperar a que esto se seque para después taparlo bien hasta acá arriba, hasta la roseta por donde salen todas las hojas. En este caso, la verdad que te diría que podríamos haber cosechado estas hojas que están acá también, para dejarle más tallo. Bueno, acá se me cae en la tierra. Pónganse a pensar que esto está todo saliendo en vivo para la cámara, pero ustedes en casa lo hacen mejor. Y acá hay un montón de hojas. Así más o menos. Y esto iría tapado hasta por acá arriba. Esta es la arena común, la arena la que se usa para la construcción. Lo que sí que es importante, que la lavemos un poco. ¿Y por qué esto es importante? Muchas veces, como están en los corralones, en los lugares donde se produce todo el material para la construcción, si vuela, por ejemplo, un poco de cemento o algún otro, o viene con muchos carbonatos, es mejor lavarlo para que no tengamos ese efecto de un pH muy alto. La voy a dejar así y te voy a decir, una vez que ya tenemos toda esta maceta, que entre la maceta y la aloe pesan 500 kilos más o menos. Lo que yo hago acá es prácticamente no lo vamos a regar a esto porque ya tenemos ¿cómo es? La arena ya tiene humedad, entonces no vamos a querer un extra más de agua porque con solamente esa humedad que tiene el sustrato más la arena, las raíces van a salir sin ningún problema y vamos a tener esta nueva planta de aloe que como la ves así que está totalmente caída, esto porque son hojas que son muy... Mira que hay otra hoja más. Son hojas muy, muy pesadas. Pero esto lo que hacemos es dejarlo en un lugar en donde no se mueva más, que quede quieto, porque la raíz hasta que engrose bien va a tardar un tiempo. Si es necesario y vemos que la planta se nos vuelve a caer, o cortamos más hojas o directamente le ponemos, por ejemplo, algún tutor, algo por el estilo, para que la planta se nos quede bien derecha. A medida que vaya pasando el tiempo, cuando las cultivamos en maceta, esto crece sin ningún problema. La voy a poner por acá atrás. Esto es en cuanto a cuando hacemos el cultivo directamente desde cortando para podar cuando una planta se viene para abajo. Por ejemplo, esto otro que tengo acá atrás, que dio toda la vuelta,
Yo esto lo podría cortar, este tallo también, para sacar nuevas plantas. Para sacar una planta en sí, una principal. Después, por otro lado, que acá les traje, el aloe vera lo que tiene es que generan mucha planta. Yo estoy ya pensando, estoy en la otra cámara. Acá. El aloe vera genera muchas plantas. Esta es una buena forma de reproducirlo. Porque cuando, y más que nada este, que es uno de los aloe vera de los más caros que existen, es el que se usa mucho para la cosmética, el Barbadensis Miller. Cuando empieces con una planta, dejala en una maceta. Fíjate cómo se le va todo el sustrato. Esto es porque es arena y tierra, como te mostraba recién, en partes iguales. Entonces la raíz crece mucho más, más rápido, se nutre. Ahora vamos a hablar de la fertilización que le hago. Pero esto es lo que quiero que veas. Que con una sola planta, mirá todo lo que puedes sacar. Todo esto a partir de una sola planta. Cuando empezamos con pequeñas plantas, dejala en una misma maceta y sola es como que, por así decirlo, entre comillas, la planta sufre un estrés. Y ese es el estrés que va a ayudar a estimular a que la planta se vaya dividiendo y que nosotros después podamos hacer divisiones de matas. Esto directamente, si lo quisiéramos hacer, ¿qué va? A una maceta. Mirá las raíces que largan por los costaditos. Acá justo la hoja va a terminar y mirá por dónde sacó la otra raíz. Entonces, al momento del trasplante, yo esto lo enterraría por acá arriba. Porque estas hojas prácticamente ya no van más, por así decirlo. Entonces, la división de mata, esto estoy seguro que más de una vez lo hicieron ustedes en casa. Pero ahora la que les quiero mostrar, y voy a limpiar un poquito acá, es la multiplicación por tallos. Por esqueje sería. Este es otro tipo de aloe vera. Se llama el Pilansi. Tiene la característica de crecer así flaquito y alto. Y lo que vamos a hacer es un aloe totalmente rarísimo. Pero vamos a hacer esquejes de aloe vera. ¿Qué voy a hacer acá? En este caso, fíjate cómo me creció todo de esta forma. Creció totalmente natural. Acá no me metía delante de la planta como para afectarla en el crecimiento. Entonces, así como vemos este tallo, que está totalmente, parece liso. Si lo vemos bien de cerca ahora cuando lo corte, y lo vamos a cortar por acá. En realidad se le notan muchos entrenudos. De estos entrenudos es donde van a salir las próximas yemas. Entonces, acá, esto te lo muestro dentro de un par de días, más que un par de días, un par de semanas, para que veas cómo se generan nuevas hojas a partir de esto. Nuevos brotes, mejor dicho. Pero mira lo que hace esta aloe vera. Y esto lo puedes hacer con cualquier aloe que tengas en tu casa, ¿eh? ¿Ves que tenemos todos los entrenudos? Que se ven. Este es totalmente liso. Fíjate cómo empieza. Se le cae la hoja, queda la base foliar, que después con el tiempo esto se le termina cayendo y nos termina quedando este tallito espectacular. Entonces, cuando te regalen esto, un tallo así de aloe, desde donde le ve las hojas, más o menos les dejas unos 15-20 centímetros, lo cortás, esto directamente a la tierra, pero queda por acá atrás también. Pero ahora vamos a ver el tratamiento y los sustratos que uso para cuando estamos hablando de un esqueje de aloe vera. Importante es mantener siempre la posición de lo que va hacia arriba y lo que va hacia abajo. Porque si no la planta se va a... ¿Cómo es? Va a sufrir mucho para dar vuelta todo el sistema celular. Para sí, orientarse más que nada. Tiene un tallo muy... un tallo demasiado grueso este. Lo vamos a hacer con la cuchara. Con la tijera. Lo pasa esta tijera. Ahí. Más o menos unos 10 centímetros. Y en esto es importante... esto lo vamos a dejar así, porque si no, si lo corto a la mitad, me van a quedar de distintos tamaños. Es importante, cuando hacemos los gajos del aloe vera, dejarlos un par de horas o un día que se sequen bien las puntas para evitar tener exceso de agua. Tengan en cuenta que cuando nosotros cultivamos, por ejemplo, que usamos el aloe vera, la parte de adentro, de la hoja principalmente, para hacer esquejes. Bueno, acá tengo una que se cortó. Toda la parte que tenemos bien acá adentro, cuando ponemos el esqueje de rosa o el de romero para reproducirlo, tiene mucha cantidad de agua. Pero no solamente el problema del aloe vera es la cantidad de agua, sino que también, como tienen muchos minerales y muchos nutrientes, si dejamos toda la hoja completa, eso se termina pudriendo, como cuando muchas veces se ven que al aloe vera
lo multiplican por hojas adentro de la tierra, así de esta forma. Esto lo único que hacen es aumentar el número de bacterias que vamos a tener y se terminan pudriendo. Te dije 10-15 centímetros porque tiene mucha reserva de energía, son muy gruesos en este caso. Y lo vamos a hacer en esta maceta que tengo por acá atrás. Acá traje otros hijos. Lo ideal... A ver, queda bien ahí, para que lo vean. No, mejor la otra cámara, ¿no? Sí. Siempre al cultivo de estos aloe vera lo hago en macetas de barro. Porque esto me ayuda mucho más a la liberación de exceso de humedad que podamos llegar a tener en el sustrato. ¿Qué pongo en el fondo? Mínimo hasta la mitad es esta tierra que preparamos recién. 50 partes de una tierra negra y 50 partes de la arena. Vamos a llenarlo hasta la mitad. ¿Esto por qué te digo? A ver. Sí, acá está bien. Más o menos. Y fíjate que cuando estás usando la tierra, si tiene un poquito de humedad con la arena, no lo vamos a regar. Es lo mismo que te explicaba recién. Tiene que quedar así, más o menos de la mitad, un poquito por arriba, este sustrato. Y por arriba, lo que es importante es necesitamos algo que en este caso va a ser la arena. Y así es como hago la reproducción de estos aloe vera. Arena 100%. Esta misma que te conviene, lo que siempre te digo, darle una lavada con agua. La pones, por ejemplo, en un balde y yo hago así. La pones directamente en un balde cuando la compras, un poquito de agua, la removés con la mano, tirás esa agua, otro poquito más de agua, revolvés y ya está. Porque de esa forma lo que vamos a lograr es eliminar todas esas sales que puedas llegar a tener. Y por ahí está bien. En cuanto a enraizadores que podemos usar acá, los de siempre. Podemos ayudar con canela. En este caso ya tenemos el aloe vera, o sea que no vamos a tener problema. Podemos usar hormonas de enraizamiento. Pero tengan en cuenta que en estos casos las raíces no van a salir por abajo de todo, como vimos también que es el mismo caso del romero, por el costado. Van a salir justamente entre los nudos que tenemos por el tallito este. Más o menos enterramos un poquito menos de la mitad o la mitad, porque nos tenemos que asegurar que todo esto quede en la arena. Y así lo vamos a hacer. Esto lo que tiene el aloe vera, cuando hacemos los gajitos, después van a ver que es impresionante ver los brotes cuando los largan, y ni te cuento las raíces que por lo general suelen ser bien amarillas. Lo único que le podríamos hacer acá es apenas un riego. Pero mira lo que es, como para mojar la arena. Y no más que eso. Esa agua no llegó hasta abajo de todo. Y por otro lado, durante aproximadamente la primera semana, lo que sí te voy a recomendar en este caso es taparlos. Bolsa transparente. Y a ver si llega a la maceta. Sí. Así como están estos almácigos, los vamos a dejar en un lugar. Los podemos hacer ahora ya en invierno, primavera, verano, en cualquier época del año funcionan súper bien. La época ideal es primavera, como siempre, porque es donde empieza todo el aumento de temperatura, fotoperiodo. Aparte, las plantas acumularon mucha energía durante el otoño y el invierno adentro del tallo. Y así vamos a lograr tener que más o menos esto calcularé que dentro de un mes empezaremos a ver bien las yemas, porque lo primero que va a pasar acá abajo es la salida de las raíces. Y acá te traje uno. Estos fueron esquejes súper pequeñitos del otro tipo de aloe vera que tenemos por acá. Cuando le vean crecer yuyitos alrededor, déjenselos, porque eso va a ser un indicio que cuando nosotros veamos que los yuyos se empiezan como a deshidratar, es porque ya les falta agua a todo el sustrato. Pero tengan en cuenta que el aloe vera es una planta que resiste muy bien la falta de agua. A ver. Mirá. Fíjate el color que tienen estas raíces. Es un color totalmente amarilla. Es una locura porque cuando empiezan a prender los tallitos que ponemos, los gajitos, lo principal, bueno, en esta variedad de aloe vera, que es justamente las flores que tengo acá atrás, da esta raíz bien amarilla.
Así como están, ya si nosotros empezamos a ver que la planta responde, que le vemos que sale por arriba la primera hojita, es muy probable que por abajo ya tengamos un buen sistema radicular y este es el que vamos a usar para ya trasplantarlo, por ejemplo, directamente a una maceta. Y siempre tengan en cuenta, yo acá no tengo una maceta pequeñita, pero la relación para este tipo de plantas, si este es la planta que vamos a trasplantar, la macetita que sea pequeñita. No busquemos una maceta súper grande. A la aloe vera le gusta estar con las raíces comprimidas, le gusta estar... Ahora este no lo voy a levantar porque no sabe lo que me costó poner esta planta acá. Mirá la maceta donde está ahora esta aloe vera. Esta es la maceta original. Esta maceta grandota esta que está acá. Una maceta de 30 litros. Pero después el tallo este cayó y quedó en esta macetita pequeñita que está acá atrás. Mirá lo que es la maceta. Bueno, perdonen por el movimiento de la cámara, pero lo que le quería mostrar es semejante planta, esta que está acá, está todo en una maceta súper pequeñita. Entonces, esto pasa lo mismo que para los que tienen orquídeas. Vieron que la orquídea, las Phalaenopsis o los Dendrobium, todo este tipo de plantas, les gusta tener las raíces comprimidas. Es justamente a propósito dejado en una sola maceta para que se comprima todo y exploten. Porque la planta que siente el estrés ese... porque no encuentra lugar para donde irse, y enseguida empieza la reproducción asexual, sería por medio de todos los estolones que va a dar por abajo de la tierra. Es la forma de reproducción más normal de la aloe vera, pero también tenemos la reproducción por semilla. Este que está acá, el Ferox, esta aloe ferox vino desde semilla, así era un bebito, ni se veía prácticamente, y ahora es un monstruo. Y otro dato importante para los que se quieren dedicar a la parte comercial, por ejemplo, de la aloe vera, del Barbadensis Miller, que es el que yo les recomiendo siempre que se busquen una plantita nomás y después tienen, es impresionante. Se venden las hojas directamente. Ustedes se meten, en el caso acá en Argentina, Mercado Libre, te venden las 5 hojas, creo que están alrededor de 9.000 pesos. O sea, es una buena salida comercial el tema de por ejemplo, solamente la hoja, ni siquiera es un producto elaborado, en donde sacan toda la pulpa para hacer, por ejemplo, jabones o cremas o cosas por el estilo. Directamente la pulpa, y es una locura los precios que tienen. La pulpa, la hoja. Así que bueno. Y después, por otro lado, este mismo, el Barbadensis Miller, tiene la flor amarilla, porque eso es otro punto importante. Cuando empiecen con la compra de las plantas estas, tengan en cuenta que hay mucho... No quiero decir la palabra, pero te venden cualquier cosa y no es el aloe el que uno está esperando buscar, ¿no? Siempre traten de lo ideal, y bueno, obviamente que sea confiable. Les voy a mostrar una forma de identificarlo también súper fácil al Barbadensis Miller. Miren lo que es la penca esta, la hoja, por acá. Es una hoja bien gorda desde la base. Por atrás es prácticamente, se va poniendo cada vez más verde. Pero ¿qué pasa cuando es chiquitito? Mira la diferencia. Tiene muchas pecas. ¿Ves? Y a medida que se va haciendo cada vez más grande, se pone mucho más verde. Así fue como me regaló Flor. Es una hoja mucho más carnosa que cualquier otro tipo de aloe vera. Y bueno, las propiedades que tienen son infinitas, ¿no? Como todos los aloe vera. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. No hagan, por ejemplo, no compren la hoja del... Acá. No compren la hoja esta de aloe vera para ponerlo en una maceta y esperar que enraíce, porque lo único que va a pasar se va a terminar pudriendo. Y la voy a dejar por acá atrás porque después viene PRI para todo esto. Bueno, voy a ir a las preguntas, a ver qué tienen hoy para las preguntas. El año pasado floreció... No, este floreció. Pongo las preguntas, que ya las tengo acá, ¿Cómo andás, Ricardo Luis Vicelli? Mis almácigos de primavera los hago en un mini invernadero de 1 metro cuadrado a pleno sol. ¿Cuándo me recomendás sembrar las semillas de pimiento, tomate, berenjena? Saludos. Ricardo, lo de primavera. Si estás, me supongo que debes estar acá como nosotros, en el hemisferio sur. Lo que te recomiendo, sí, lo podés hacer a mitad de invierno. Yo empiezo a mitad de invierno con los almácigos de primavera. Porque para adelantar un poquito más. Acá está. No sé de qué parte serás, pero guarda con el sol cuando ya estamos llegando para, te diría, para primavera justamente, que si están cerrados y no tiene buena ventilación puede llegar a ser un problema por el tema calor. Pero
Acá en casa, todo a mitad del invierno, justo un mes antes, un mes y medio antes de la primavera, ahí ya empezamos a sembrar todo acá. ¿Cómo andás ahí, Fabiana Carignano, esperando el vivo como todos los sábados? Saludos desde Mendoza. ¿Cómo están en Mendoza? ¿Les empezó el frío ahora? Viviana, ¿cómo andás ahí? Viviana Picela. Por acá, en reposo, el jueves me operaron de la muñeca derecha porque me caí en la calle el pasado 21 de mayo. No sabes cómo extraño la huerta. Bueno, Viviana, no te preocupes que todo en la huerta sigue creciendo. Te entiendo totalmente. A mí no me pasó ahí, pero me pasó en una pierna. Un mes estuve yo con un yeso. Pero no te preocupes que ya va a pasar pronto, Viviana. Y un saludo enorme, que pase súper rápido. Jesús Patiños, saludo desde Toluca, México. Un saludo espectacular, Jesús. María Rodríguez me pregunta, ¿es cierto que la borra de café es un fertilizante? Saludo desde Houston, Texas. Gracias por tu canal. He aprendido mucho, hermosa tu familia. Sí, mira, el tema de la borra del café, lo que te recomiendo es tratar de distribuirlas un poquito, no tirar la pila entera directamente sobre una planta, puede ir a la compostera y principalmente cuando se va descomponiendo es una fuente de nitrógeno. Trata de mezclarlo un poquito con la tierra y desparramarlo bien, cuanto más desparramado mejor para que se degrade rápido, porque en un principio tarda un poquito hasta que es atacado por los hongos o alguna bacteria, ¿no? Pero más que nada por los hongos y se libera todo el contenido celular. Un saludo para Isabel Blanco. Andrea Martinelli, ¿cómo andás ahí? Como cada sábado esperándolos para aprender mucho más. Bueno, Andrea, hoy te debo la música, los 5 minutos de música. Lo que pasa es que estaba con el aloe vera que se me cayó un plato de agua arriba de la fuente donde tengo los LED atrás. Así que, bueno, recomendación cuando les pasa algo así. Se me cayó agua con barro arriba de la fuente, o sea, es todo electrónico. Todavía no se había prendido el timer para las luces. Ahí lo que hay que hacer enseguida es alcohol puro al 96%, porque el alcohol deshidrata, me disuelve toda la tierra que había y a su vez el agua también, por más que sea agua sola, el agua tiene sales. Entonces con el alcohol barres todo, secador de pelo, secó todo, barrió todo el alcohol y ahí anda espectacular. Recomendación electrónica sale para ustedes. ¿Cómo andás ahí, María Isabel Flores Cáceres? Acá presente esperando con ansias la reproducción de aloe. Bueno, mira, María Isabel, la única que les debo es la de la siembra. Pero la siembra la vamos a hacer exactamente igual que como hicimos los esquejes. Ponemos 50 de tierra, 50 de arena abajo. Y arriba le hacemos una capita de unos 5 centímetros de arena sola. Y ahí enterramos las semillitas. Un riego tapado. Y no se riega más hasta que vemos que germinen. Es una locura ver germinar el aloe vera. Como el que también cultiva cactus, ver germinar un cactus es una locura. Un saludo para Sergio Master en la tablada. Con frío esta noche, ¿no? ¿Cómo andás, Mompa? ¿Contenta? Llegué a tiempo. Muy bien, espectacular. Sí, está totalmente a tiempo. Acá Nadia. ¿Cómo andás, Nadia? Pasé a dejar mi like y después los veo más tarde tomando mates y tomando nota de todo. Espectacular, Nadia, muchas gracias. Ahí el like, ayuda un montón, un montón. Y acá lo tenemos a José Rigoberto desde Comodoro Rivadavia. Ustedes sí que deben estar con frío ya. Como un saludo para Audra Zulema. En primer lugar, que tengas un hermoso día mañana y feliz día, Martín. Bueno, y me hiciste acordar, Zulema, también un saludo para todos los papás de Miradas Biológicas. Y mañana no solamente es mi día, sino que también es el cumpleaños de Aarón. Un saludo para Caperuza y a todos los del chat. Saludo desde Miami. Espectacular. Ustedes ya deben estar con calor, me supongo. Tenemos todos los climas acá. Estela Vallejos, te saludo desde San Rafael. Feliz día para mañana y para todos allá en tu casa, todos los padres. ¿Cómo andás, Pamela Belangione? Por fin pesco un vivo. Mira, Pamela, por lo general los estoy haciendo los sábados a las 7 horas acá de Argentina. La idea, les cuento, es que estoy por cambiarlo a los vivos. No van a ser más los sábados porque me cortan mucho el fin de semana. Vamos a ver qué voy a terminar haciendo. Si algún día de semana o por ahí tal vez conteste las preguntas y respuestas los sábados y haga el vivo de otra forma. Pero bueno, estoy viendo eso porque se me complica los sábados. Justamente hace un ratito termino de dar un curso miren, ustedes ya lo saben a esto, ¿no? De acodos de esquejes de Romero.
¿Cómo andás ahí, Juan Carlos? Saludo desde Jaén, España. Un saludo para toda España. Sergio Marconis, hola Martín, hola Flor, buenas tardes. ¿Cómo andás ahí, Sergio? A ver qué pregunta. En mi país la gente cuelga la aloe vera detrás de la puerta de entrada para la suerte y da hijos de forma natural sin usar abono ni agua. ¿Creces sola? Espectacular, Jorge Coronado. Totalmente. Me faltó decirle el tema de la fertilización. En este caso, cuando hacemos un trasplante directamente al 50% de tierra y 50% de arena, durante el primer año, segundo año, vamos a andar bien con la fertilización. Después lo que yo le suelo hacer ahí es como la parte tierra va a empezar como a bajar, le agrego compost arriba de todo, o lombricompuesto cuando tengo porque es más potente. Entonces con el riego eso baja y es más que suficiente todo el tema de la fertilización. Si querés hacer algo inorgánico, le podrías agregar algo como la urea, que sea principalmente alto, el primer número, el NPK, la N que sea alta, que tenga mucho nitrógeno para que te dé hojas mucho más grandes. Y en cuanto al riego, eso es muy importante, lo vamos a regar solamente cuando el sustrato esté bien seco. Es un cultivo que prácticamente lo podemos tener junto con el romero, por ejemplo. Porque los dos se llevan espectacularmente bien en todo sentido, riego, sustrato y todo esto. Sandra Restrepo, ¿cómo andás? Un saludo desde Colombia. Felicitaciones por tan excelente espacio del que aprendo mucho. Bueno, me encanta. Gracias por compartir tus conocimientos. A todos los que amamos la jardinería totalmente. Mañana, el Día del Padre, acá Martín se va a levantar a trasplantar todo esto, así. No voy a hacerlo ahora porque hace mucho frío, pero mañana a trasplantar todo esto. Y vamos a ver si realmente, a ver si Flor me ayuda para hacer algo con... Bueno, va a tener que ser acá en Argentina nomás, ¿no? Pero para ver esta... me dice Jorge, en mi país el aloe vera es monte. Wow, ni me quiero imaginar. Lo que sí que tengan en cuenta que, como les comentaba recién, para los que lo quieren mirar ya para un lado más comercial, consíganse un par de plantas del Barbadensis Miller. Un saludo para Maricel Mereles. Acá lo tenemos a Jimmy Zuller Rugel. Saludo desde Perú. Un saludo para todo Perú. No te preocupes que no llegás tarde. Maciel León. Queda la primera parte totalmente grabada. Muy buenas tardes desde Colombia. Marlene, un saludo enorme. Saludos desde Puerto Rico. Isaura. Veo que nos hicieron muchas preguntas. Me gustó, ¿eh? Mi aloe no quiere crecer. Acá empezamos con las preguntas. Bien, Paola. El tema lo tenés, si lo tenés en maceta, dos puntos importantes. Si está en maceta y hace mucho tiempo, hay que ponerle fertilización de algún tipo. Compost, lombricompuesto o un triple 15 o más que nada una urea sería principalmente, algo que tenga mucho nitrógeno. Y segundo es que tienen que tener buena radiación solar. Guarda que estos prácticamente los cultivan, sí, cuando se hace a nivel comercial están directamente al rayo del sol. Pero últimamente los tuve que pasar a la sombra. A mí me gusta el cultivo en maceta porque lo puedo mover mejor. Y más que nada que como la última lluvia me estuvo afectando mucho raíz en la huerta, es por eso que no lo hago directamente en la huerta. Sol y nutrientes. Y el riego solamente cuando tenemos un sustrato que está totalmente bien seco. Acá me pregunta Sergio Mastertoy. En algunas ocasiones las plantas se enferman y se deforman las hojas. Por lo que se le dice el cáncer del aloe. Hay que desecharlas. Mira, el tema de lo del cáncer, que sí, se forman como pelotas, así todas deformadas, tiene que ver con un ácaro que lo ataca y el problema es que hace desarrollar, o sea, es todo un problema hormonal de la planta como defensa y empieza a desarrollar esas estructuras raras así que saben aparecer más que nada en las varas florales. Ahí lo que hay que hacer es tratar con un acaricida para sacar el bicho y una vez que lo sacaste ya lo vas a solucionar. Lo que sí te recomiendo en ese caso, cuando empieces a ver las deformaciones esas, cortalas, prendelas a fuego, tiralas lejos para disminuir la población de los ácaros que crecen ahí. Un saludo para BRB. Acá Amalia Chilo, saludo desde San Luis, Argentina. Qué lindo San Luis. Zulema Claudia, una consulta, Martín. ¿Se puede usar arena de mar lavada? También totalmente la puedes usar. Es más, este que está acá, te voy a mostrar con qué arena lo recuperé a este. Esperen que salga un poquitito. Fíjense, la vamos a poner en esta otra cámara. Esta arena, acá, miren lo que es esta arena. Fíjense, esa que les estoy mostrando ahora y esta es la arena común, la de construcción.
La que está acá es construcción y esta arena, miren lo gruesa que es. Esta es la arena que se usa para el... Vamos a bajar un poquito más ahí. Es la arena que se usa para los filtros de las piletas. En las casas donde venden todo lo relacionado con piletas, filtros, todas las pastillas que usan para la pileta y todo eso. Bueno, ahí le piden arena para filtro de piletas. Y bueno, esta es la otra. Pero con esta arena gruesa fue que recuperé al otro aloe vera. Las voy a poner por acá. Al grandote este de acá lo recuperé directamente con eso porque tenía el tallo totalmente grueso, que si yo ese tallo lo ponía en tierra se iba a terminar pudriendo. Entonces, al ponerlo en arena y no regarlo, con eso lo que estamos haciendo es ya de por sí algo de humedad ahí y el aloe vera enseguida empieza a dar raíces. Pero totalmente, la de mar la podés usar. Arena de playa, ahí está María totalmente, la respuesta es la misma. Traten de darle unas lavadas para sacar el exceso de sales que puede llegar a tener. Graciela Salas me pregunta, ¿cuál arena? ¿La gruesa o la fina debe ser? Mira, te cuento, para la reproducción de los esquejes yo estoy usando la arena fina, esta que les mostraba recién acá. Para todo esto estoy usando la arena bien fina. Si tienen arena gruesa, espectacular, la arena gruesa. Pero con esta finita anduvieron espectaculares, enraizaron súper bien. Acá, ahí va. Mira. Bien amarillas. Lo importante de las arenas es que le hagamos un buen lavado antes de usarlas. Acá está Monisa. Un saludo enorme desde La Roque, Entre Ríos. Tengo viveros, espectacular, me encantó. Bueno, después comentame viveros de qué tenés, Monisa, porque me gusta saber, me gusta saber. Acá, Kabach T 1210. Carnal, oye, tengo que agradecerte por tus consejos. No, yo te agradezco a vos y a todos que están acá del otro lado, porque como siempre les digo, esto lo hacemos entre todos. Nacho 34, una consulta. ¿Qué humidificador usás? A ver si se puede ver. Bueno, está todo negro ahora. En realidad te cuento, estos humidificadores eran de ambientes que conseguí una oferta, Flor me los vendían para humidificar iguanas. Nacho, escribime después cuando termine este vivo en el mensaje que te hago un short chiquitito mostrándote el modelo y todo lo que es. Pero es prácticamente una base con un cooler, tiene la partecita que hace que el agua se vaporice y después arriba está el contenedor por donde sale el vapor que... Cuando se prende el cooler de abajo, lo tira todo para arriba y es con lo que mantengo todo por ahí. Pero escribime y yo mañana te hago ¿cómo se llama? Te lo contesto por medio de un short privado, un short oculto para que lo veas. Un saludo para Óscar Enrique Romero Cabezas. Y saludo desde Los Sauces, Chile. Muy bien, Chile, ahí apareció Chile. Maciel León, yo tenía una planta de aloe vera y las hojas se le empezaron a como pudrir. Bueno, ahí Maciel León, lo que tenés que hacer es reducir la cantidad de agua. Déjalo que se seque la planta. De última, lo que vas a llegar a ver es que por ahí tal vez empiezan a marchitar las hojas que están más afuera porque son las más grandes. Y cuando empezás a ver que se arrugan, ahí la regás. Ante la duda siempre, y más que nada en este tipo de plantas, dejen que se deshidrate. Si están pensando en regar o no regar. Si tienen ganas de regar, abren y tómense ustedes el vaso de agua. No la pasen de agua a estas plantas porque tienen raíces muy carnosas y el exceso de agua es perjudicial para todo tipo de suculentas. Ya las plantas se saben cuidar súper bien en todo. Se saben cuidar súper bien en la naturaleza estas plantas. Acumular muy buena cantidad de agua. A diferencia de este otro que tengo por acá, que lo que tiene la diferencia de hojas. Este es un monstruo. Bueno, acá la tengo atada la hoja, pero miren mi mano. Acá debemos estar hablando casi unos 10 centímetros, un poquito más. Miren, toda la palma de la mano. Y eso que acá lo tengo que trasplantar ahora para potenciar más estas raíces. Pero es un aloe, es una locura, una locura. José Ricardo me pregunta si la lengua de suegra se puede multiplicar por esquejes. Sí, totalmente. Ese es no sé si podríamos hacer. Acá tengo unas 5 variedades. No sé si las tengo. No las tengo por acá ahora. Pero podemos hacer un vivo puede ser con el tema lengua de suegra. ¿Cuál es la importancia? Porque pasa algo muy particular. Esas plantas las podemos reproducir por esquejes. Cuando va el rizomita por abajo, cortás y sacás ahí y tenés una planta nueva. Y si no, por hojas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces
cuando hacemos la reproducción por hojas, las plantas que van a nacer de esa hoja no van a tener la misma coloración que la planta madre. Para que tenga la misma coloración que la planta madre, en ese tipo de plantas, hay que cortar un rizoma desde abajo para que mantenga toda la carga genética, porque hay un proceso en estas plantas que para mantener la coloración de la planta original, tiene que salir una planta entera, no a partir de una hoja. Porque a partir de una hoja se pierde la coloración en las lenguas de suegra, las sansevierias. Amalia Chilo, la espada de San Jorge o lengua de suegra puedo hacer igual que con el aloe. Se me rompió una hoja y no sé cómo hacer. La tengo en agua. Totalmente, mira. Amalia, la pones directamente o la dejas en agua hasta que enraíce. Acordate que si ya sabes que se pone turbia el agua, no que se ponga de color verde. Si se pone turbia, la cambiás. Si se pone de color verde, la dejas. Porque esa agua es el efecto de la biopecera en donde va a empezar a enraizar. Y eso directamente lo pasás después a un sustrato. Si lo querés hacer directamente en sustrato, haces lo mismo como hicimos con la capa de arena arriba y abajo 50-50, te va a andar espectacular. Pero tengan en cuenta que las lenguas de suegra no mantienen la coloración de la planta original cuando se hacen a partir de hojas. Acá me dice Maricel Mereles, tengo caracoles y no sé qué hacer. Justo, espectacular. Mira, Maricel, tenés un short que está... Mirate el short, está el video largo también si lo querés ver. Con salvado de trigo que funciona, es una locura, una locura. Se pone en estructuras donde vos lo puedas proteger, puede ser el maple de huevo, tejas, se pone el salvado húmedo y los caracoles no se resisten. Se quedan todos debajo, después los agarrás y los sacás. Así es como yo estoy controlando ahora la huerta, porque estamos en una etapa del año en donde los caracoles, ya las hembras pusieron, ya en realidad sí, pusieron los huevos, hembras dije, pusieron todos los huevitos bajo tierra. Es una época justamente que empieza a aumentar la temperatura baja y todo eso. Pero ya pusieron todos los huevitos bajo tierra. Más o menos unos 10-15 centímetros. Que a veces si estás en la huerta trasplantando te encontrás con muchos huevitos blancos. Son de los caracoles. Y cuando ya pasó la época y empieza a aumentar un poquito la temperatura, empiezan a nacer y los tenés por todos lados. Otra cosa, fíjense. Cuando empezaron a nacer, que por ahí tal vez no los vemos en la huerta, el caracol pequeñito lo primero que hace es subir a lo más alto de todas las plantas, justamente para evitar una inundación y que no se mueran. Entonces busquen en la parte de abajo de las hojas y ahí van a ver un montón de caracolitos. Me dice Sergio Suzuki, ¿cómo andás, Sergio? Fiel seguidor, ¿qué no puedes decir del ácaro que ataca al aloe que he leído que no tiene cura? Mira, ahí el único tema es lo que comentaba recién, no me acuerdo quién fue que me consultó. El problema que tenemos acá es más o menos como, te voy a dar la comparación en un perro cuando tienen pulgas. Es exactamente lo mismo. Si nosotros al perro, por ejemplo, lo bañamos con algún pulguicida, pero no le bañamos atrás de las orejas y quedaron 3-4 pulgas, esas pulgas se multiplican y después tenemos pulgas de nuevo por todo el perro. En el caso de las plantas y en el caso particular de estos aloe veras, cuando aparecen este tipo de esas estructuras que encima son totalmente deformadas, medias rojizas, suelen ser a veces, y más que nada en las varas florales suelen aparecer mucho más, lo que hay que hacer es cortar todo eso. Si prendiste fuego, lo prendés fuego, lo tirás lejos dentro de una bolsa. Con eso lo único que estás haciendo es disminuyendo la cantidad de población del ácaro. Ten en cuenta que cuando el ácaro está picando en la planta es como defensa, genera toda esa estructura, todo como ese callo. Y eso son todas rugosidades en donde el ácaro se mete bien ahí adentro. Entonces por eso siempre se recomienda cortar el callo ese y tirarlo. Y hacer un buen riego por toda la parte de la planta que esté sana con alguna acaricida. Eso lo que va a hacer es controlar los pequeños ácaros que puedan haber llegado a quedar en la planta. Y siempre ten en cuenta que, te digo porque yo miro mucho cuando salgo en la calle, o sea, lo único que miro son las plantas. Pero, ¿cómo es? No, he notado muchas veces que hay plantas determinadas que son más susceptibles al ataque de estos ácaros que forman ese tipo de cáncer. Y después, al lado hay otra planta de aloe que no tiene nada, absolutamente nada. Entonces, si estamos frente a esas situaciones, lo que yo haría directamente es, la planta problemática, es tratar de podarla toda bien hasta la base, tratarla con alguna acaricida. Pero sea si la planta en sí es susceptible a este tipo de ácaros, vamos a tener que estar toda la vida rociando con acaricidas. En cambio, si ya tenemos plantas resistentes, nunca más. Eso es un tema a pensar para que vayan viendo el tema de me quedo con esta o me quedo con esta otra, qué hacer con las plantas.
Andrea Martinelli, te cuento que puse una planta chiquita de lechuga intentando hidroponía y ya creció un montón de hojitas y raíces. Bueno, Andrea, yo te cuento despacito así que dentro de muy poquito vamos a hacer hidroponía. Para que escuches vos nomás. Espero que la hayas escuchado vos solamente. Claudia Alejandra, estoy feliz porque encontré una mantis mamboretá en mi huerta ahora en otoño, Buenos Aires, espectacular. Son totalmente súper voraces, es una locura. Y bueno, cuando nacen de los huevitos también es una... Este año vamos a ver, porque yo les prometí para el año pasado, pero como me estaban... me contactaron de varias editoriales para escribir un par de libros. Lo dejé medio de lado, pero tengo ganas de que hagamos toda la parte de cría de los insectos benéficos, mariquita, mantis, todo eso para soltarlos a la huerta, ¿no? Fernando Fridam, lo tengo en cuenta todavía el tema de hacer algo por los viveros. Para hacer para los viveros. Tengo mucho tema. Marta Rodríguez, por fin agarro un vivo. Me encantan tus videos. Saludos desde el Chaco. Qué lindo Chaco. José me pregunta, ¿puedo sembrar cebolla, zanahoria y remolacha en cajones de verdura? Totalmente lo puedes hacer. Y si se puede, mi idea es hacerlo en cajones para cada verdura. Mejor todavía. Y lo que vas a hacer ahí es, una vez que cosechás una, agarrás y después rotás con otro cultivar. Fíjate que el tema, José, de las rotaciones, lo tenés en un vivo que hice hace un par de sábados atrás, de calendario de siembra otoño-invierno. Ahí, fíjate que abajo en la descripción del video tenés cada cultivar, haces clic en el numerito de al lado y te lleva a la ficha técnica de cada planta. Abajo de todo están con qué lo podés rotar una vez que levantás ese cultivo. Espectacular. Por acá, Julieta Armesto. Buenas tardes, Martín. Soy Julieta, soy de provincia de Buenos Aires. No, ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que conecto con tus vivos. Te sigo hace tiempo. Quisiera agradecerte tu generosidad en la transmisión de tu saber. No, yo te tengo que agradecer a vos, Julieta, por estar del otro lado, porque esto... Yo puedo estar hablando acá solo, pero si ustedes no están del otro lado, miradas biológicas, no sería absolutamente nada. Así que gracias a ustedes. Eliana Lad, soy de Lima, Perú. Quería saber cómo se propaga el aloe. Bueno, lo que vimos hoy, lo podemos propagar por división de matas, en donde sacamos de la planta madre los hijitos que están en la base. Lo podemos hacer, que es la forma más exótica, por así decirlo. Esto no. Plantar hojas de aloe vera no va a andar nunca. Pero sí lo que va a andar es esto mismo que hicimos, cortar los tallos. Después, Eliana, te recomiendo que veas la primera parte del vivo. Cortar los tallos y ponerlo con este método. Arena 50-50 abajo de tierra y arena. Y lo tapamos, apenas los regamos, hasta que veamos que empiezan a salir todos los brotecitos laterales. Y la otra técnica es la de cortar, como les mostraba, el tallo gigante de la planta cuando ya se van deformando, como es este caso acá. Yo esto lo podría cortar, en realidad lo cortaría un poquito más por acá adelante, que ya teníamos raíces. Y por acá arriba es lo más probable, porque como tenemos todos los nudos, acá nos va a dar esto, raíces, para abajo sería si esto lo enterráramos, y hacia arriba nos van a dar los nuevos brotecitos. Y después, bueno, la típica es por semilla. Por semilla lo bueno es que se pueden conseguir muchas variedades. Isaura, me pregunta, pero yo digo que es de jardín, ¿será la misma? No sé cuál será el que tenés vos. Puede ser el que se llama... No quiero mentir al nombre del aloe vera. Pues yo también he tenido un montón de aloe veras, pero como ya hay tanta cantidad, me fui nomás, me conseguí una planta de este otro, del Miller. La verdad que no sé. Fíjate ¿cómo es? Puede ser por Instagram que me mandes una foto para ver si te puedo ayudar para identificarlo. No me sale el nombre ahora. A ver, se llaman... No quiero decir el género, pero creo que era aloe... Sí, ese, maculata. Te iba a decir exactamente el que estaba pensando. Buscalo, Isaura, por aloe maculata y fíjate si es el mismo. Seguro que debe ser ese. Es uno de los aloes más usados que existen en mayor cantidad. Gabriel Bruno. Hola Martín y familia, saludos desde 3 de febrero. Acá estamos con Sonia, mi esposa, viéndote y esperando aprender mucho como siempre. Un saludo para vos, Sonia, ahí grande, y para vos, Gabriel. Marga. Hola a todos.
Hola a todos los sábados desde Montevideo. Feliz día para mañana para todos los padres mañana. Un saludo grande a... desde Miami, Caperuza, Daniel Emir. Saludos desde Chipoleti. Tus clases magistrales. Y bueno, muchas gracias a vos, Daniel, por estar ahí. Y saludos para vos o para tu papá mañana, si sos papá. Un saludo para Aarón, acá me dice Zulema, muchas gracias. Marcela Antonini, buenas noches. Martín, es la primera vez que conecto, soy de Quilmes, me encanta el aloe vera. Yo preparo jabones artesanales, son geniales, feliz día mañana, totalmente. Marcela, nosotros acá también preparamos los jabones de aloe vera. Y por eso es lo que te digo, Andrea, y si le das el toque, que es el Barbadensis Miller, no sé si lo estás haciendo a nivel escala para producción o para venta chica, pero ya cuando empezás un poquito más, ya empiezan todas las leyes a regir y el control de lo que estás preparando. Pero si lo tenés pensado a un futuro, a todo esto, anda orientándote para buscarte unas plantas del Barbadensis Miller. Ya con eso ahí no vas a tener problemas después. Un saludo para Laura Marfil. Fabiana Aragona, sirve lo mismo para los ágaves, totalmente para los ágaves, Flavia. Ten en cuenta que en el caso de los ágaves tampoco vamos a andar por tema hoja, sino que buscamos los tallos laterales, los hijitos laterales, y si alguno se llegó como a crecer mucho, se puede podar, pero totalmente igual. José Rigoberto, hace 2 años planté una aloe vera en el cantero. La semana cuando lo limpié de malezas me di cuenta que creció 2 más. Espectacular. Bueno, y ahí ya, José, esas las podés sacar bien desde abajo y separar las plantas para darle más tamaño, más espacio, para que tengan más tamaño. Silent Sword Oz. Estoy haciendo compost en una vermicompostera en un balde. Las lombrices que se encuentran en la tierra acá en Argentina funcionan bien. ¿Y cuánto tarda en compostarse? Totalmente, la lombriz gris va a funcionar bien. Es más, te digo que no me extrañaría que en cualquier momento encontres la roja californiana, porque anda por todos lados. Calculale que una compostera unos 2 meses y un poquito más. Siempre y cuando tenés en cuenta es el producto que ponemos a compostar nosotros. Acá, por ejemplo, en casa, cuando hago de hojas, en épocas de verano, en 1 mes y medio y un poco antes ya lo tengo totalmente listo porque es hoja seca. Hoja que quedó del otoño, que son las que uso. La hoja, guardo la hoja directamente. Pero cuando ya le estamos poniendo restos domiciliarios, cáscara de papa, cáscara de fruta, de manzana y todo eso, como tiene mucho más humedad, tarda un poquito más en descomponerse. Y ahí ten en cuenta de no estar regándolo constantemente, porque todo eso hace que ya libere humedad. Entonces, más riego, más humedad, menos oxígeno, se atrasa todo. Mónica Sánchez. Me encanta alguna vez hagas algo con cactus, por ejemplo germinación, porque tengo cactus que me dieron semillas y nunca me funcionó ningún método para germinarla. Mira, Mónica, lo tomo. Acá tengo la colección de PRI para podemos hacer un vivo de cactus. Pero te digo, el tema de la germinación es muy parecido a lo que hicimos recién en la maceta, que pusimos arena arriba y después 50-50 abajo. Porque la arena lo que da es... contiene la semilla y le da una humedad que viene más que nada de abajo por evaporación, y esa es la humedad justa que necesitan este tipo de plantas. Germinar un cactus les puedo asegurar que te vuela la cabeza porque es una locura ver esas 2 primeras hojitas que se abren así y después empiezan a salir las espinitas por adentro. Es una locura ver germinar un cactus. Flor Flores, un saludo desde Houston, Texas. Un saludo a Luz Franco desde México, estamos todos por la zona, nos fuimos al norte. Otro saludo para Elizabeth González desde Chile. Acá Zulema, muy feliz día para todos los papás del vivo también, que tengan un excelente día mañana. Y Viviana nos dice, feliz día del padre, para vos Martín, para todos los papis de la familia y a todos los padres de Miradas Biológicas. Me encantó, me encantó. Ben Tomás, saludo desde Chile y hace frío. Ya se nos viene el frío, en serio. Recuerden que este invierno para acá, Sudamérica, va a ser mucho más frío. Eliana, que pases un hermoso día del padre, gracias por todos tus tips y gracias por estar allá. Cristian Javier, gracias por todas las infos. Secreto para este tipo de cultivo. Saludos desde Bahía Blanca. Qué bueno, allá nos fuimos por el sur. Andrea, tengo algunas en maceta. ¿Las pongo al sol o me da sombra ahora en invierno con las heladas? Andrea, ¿sabes que me olvidé de qué planta me estabas hablando? Volvé a escribirme qué planta era. Pero son plantas que resisten ahora. Sí, las pondré al sol. Acá me dice Andrea de nuevo, de esa arena gruesa hay en Córdoba, totalmente. Ustedes allá en Córdoba lo tienen ahí directamente, nosotros tenemos que comprarla, no tenemos arena de esas. Un saludo a Turianu desde España, Zaragoza. ¿Puedo tener aloe en el baño de casa?
Lo podés tener al aloe, pero recordad que si, como es una zona que va a tener mucha humedad, necesita buena iluminación y prácticamente te diría que no lo riegues. Porque ya con el vapor que tiene la atmósfera va a andar más que suficiente. Acá lo tenemos a Nacho34, encontré tu canal hace poco, soy nuevo, bienvenido, seguro todos lo saben, pero ¿para qué usas la arena en la tierra, Nacho? ¿Solo para retener humedad o algo más? No, Nacho, la arena no se usa para retener humedad, porque justamente es una piedra, no te va a retener nunca humedad. La uso para que la parte de abajo, fíjate, vamos a ir por la otra. Esta parte que tenemos abajo, cuando empieza a enraizar, acá lo que vamos a necesitar nosotros es que tenga buen espacio. Entonces, al tener mucha arena, esta raíz crece enseguida. Pero esto particularmente en este tipo de plantas. O también, por ejemplo, cuando hacemos algún esqueje de algún cactus. Necesitamos un ambiente para la futura raíz que sea, por así decirlo, entre comillas, seco. Seco, que sea arenoso, para que cualquier agua que llegue a caer o cualquier riego que le hagamos, eso se vaya rapidísimo. Entonces, como en esta maceta que acabamos de hacer recién, acá arriba le pusimos arena totalmente y acá abajo 50-50. Con esta humedad que ya tenía, porque prácticamente casi que ni riego le hacemos, ¿qué va a pasar? Esta humedad se va a evaporar, la arena como es piedrita y tiene espacios, esa humedad va a salir por ahí y vamos a llegar a la zona donde pusimos los esquejes de la aloe vera con una humedad prácticamente que viene de abajo, no una humedad del agua del riego, no una humedad de, por ejemplo, si pusiéramos todo esto directamente en tierra, esto así se va a pudrir totalmente, porque mantiene mucha humedad y no tenemos espacios de aire. Entonces, en este caso particular, no soy muy de usar la arena en los sustratos, no me gusta usarla, es más, no la recomiendo usar para árboles en macetas y todo eso, pero para el caso de las suculentas o la aloe vera es totalmente factible y es lo que nos ayuda a que esta raíz tenga más espacio. Ponete a pensar que tenemos un corte también acá y no queremos que le llegue este exceso de agua. Es más que nada para eso, ¿cómo es? La arena, Nacho. Y bueno, me encanta, bienvenido a Miradas Biológicas. Un saludo para Francesca desde Río Negro, Argentina. Me imagino el frío y las heladas, y no, más que heladas nevadas que deben tener ustedes por allá. Otro saludo y nos vamos para el norte, para Vanessa Yan de Churruarín. Está en Gualeguaychú. ¿Cómo puedes hacernos un especial de árboles que no levanten las veredas? Interesante, interesante. Es más, habría que sacar un montón de árbol. Principalmente ese que le llaman el plátano, que larga esa pelotita, que vuela ese plumerito. Bueno, cuando estamos en la época de que se desparraman las semillas, que vuela todo eso, los ojos así. Un saludo para Alberto José da Silva. Por acá, Sonia desde Mendoza. No, Sonia Mendoza. Sonia desde Mendoza. Sonia, te mandé a Mendoza, te traje a Argentina. Sonia Mendoza, un saludo desde España. Me encanta tu canal. Recién comencé a seguirte. Qué bueno, bueno, Sonia. Bueno, y compártanle a todo el mundo que conozcan. Y pónganle like también al video para que se reparta para todos lados. Acá tenemos a Graciela Salas. Muchas gracias, Martín. Y que pasen un bendecido día ustedes. Y su hijo pase un día espectacular. Bueno, Graciela, un día muy lindo para vos, para tu papá, para todos los papás de tu casa. Que la pasen súper bien. Pamela Balangione. Me gustaría que trates el tema del cultivo de colocadas y alocáceas comestibles. Ah, colocáceas y alocáceas comestibles. ¿Y cuál variedad se banca más la sombra? Gracias, es uno de los alimentos que me aconsejaron en reemplazo de la papa. Totalmente, totalmente. Vamos a hacer algo. Te cuento, Pamela, te adelanto así súper rápido. Un lugar para ir a buscar buen tipo de estas papas, de este reemplazo de papas, es el barrio chino. Yo del barrio chino me traigo las verduras no para comerlas, sino para cultivarlas, para recultivarlas. Y así es impresionante lo que se encuentra allá y todo para recultivo. Vamos a ver si puedo hacer, ahora ya que somos unos cuantos seguidores acá en Miradas Biológicas, la idea, estoy pensando hacer algunos vivos directamente desde, por ejemplo, el barrio chino, adentro del mercado para mostrar lo que tienen, todo eso. Sería una locura. Estamos en tratativa, o sea, hablando para ver. Un saludo para Irene Maldonado desde Uruguay. Andrés Eugenio, necesito info sobre una planta parecida al diente de león. Puede ser que sea la cerraja. Algo parecido al diente de león con flor parecida. Lo que pasa es que la cerraja crece hacia arriba. No crece tanto en roseta como el diente de león. Simón Molina, ¿cuánto crece la planta de aloe vera? Espectacular la consulta, Simón. Si estamos hablando de un maculata,
es chiquito así, depende de la variedad. El Barbadensis Miller, este como les mostraba recién, que no lo voy a sacar ahora porque se me viene abajo, pero una planta que calculale. Mira, le voy a cortar la otra que tiene acá porque esto, si no, no va a andar acá. Las hojas pueden llegar a ser un poquito más anchas que esta. En cambio, este monstruo que tengo acá arriba, metros y metros. 3 metros y más también. Lo he visto en fotos, ¿no? Un saludo para Fortunato Palomino desde Perú. Maricel me dice... ¿Qué variedad es el aloe este gigante? Este de acá es el aloe Ferox. Como suena, Ferox. El aloe Ferox. Me dice Irene Maldonado, ¿la arena de río, o sea, agua dulce, no necesita ser lavada? Sí. Ah, bueno, no. Entiendo lo que me preguntas. La de río no. Principalmente no, porque un río teóricamente tendríamos un agua espectacular. Hasta me llevaría un poquito del agua para hacer una biopecera. Un agua de río. Fortunato Palomino, una consulta. Tengo una planta de fresa y le está entrando melaza. ¿Qué le he hecho para que la melaza se salga? No entiendo cómo es que le está entrando la melaza. Agua. O sea, si es algo parecido a azúcar, es algo por el estilo. Fortunato, preguntame de vuelta, a ver, o explícame un poquito mejor a qué le llamás la melaza de la fresa. Porque nunca me pasó. Guillermo Morales, una pregunta. ¿Cuándo sé que la piña está lista para la maceta? La enraicé con su método de la jarra de vidrio y el agua. Cuando ya le veas muchas raíces, la enterrás directamente, como hicimos acá, como esta aloe vera, a un sustrato. Yo lo hago el sustrato más que nada con hojas. Y cuando ya le ves las raíces, dejás directamente ahí. Buen riego. Y después siempre acordate, en el caso de del ananá, como le llamamos acá, que en realidad es el género de la piña, el género de la piña es ananá también. ¿Viste que salen las hojas basales? Estas están acá. Cuando ya empiezan a sacar buen tamaño, hacer un par de riegos con agua y compost en las hojas basales. Porque justamente por acá adentro es donde se alimenta mayormente la planta de piña. Hice un video también de cómo fertilizarlas. Laura Marfil estaba haciendo mandados y los venía escuchando por la calle. Saludo desde de Guaminí, centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Qué lindo, qué lindo. Imagino, la gente debe decir, ¿qué están escuchando ustedes por ahí? ¿Y ese loco que está hablando? Elizabeth me pregunta, muy buena explicación en todos los vivos para seguir aprendiendo. Feliz Día del Padre para mañana. Los saludo desde Río Tercero, provincia de Córdoba. Qué lindo Córdoba. Un saludo enorme para todo Río Tercero. Bueno, espectacular, Guillermo. Acá, Guillermo me dan temas para hablar. Control de hongos como mildew, fusarium. Espectacular. Ya queda anotado. No te preocupes, Simón, que llegó tarde, que no le vamos a poner falta a Simón, ¿no es cierto? No sean malos con Simón. Estela Peña, buenas tardes, Martín. ¿Cómo siembro las bugambilias, las santarritas? Si te estás refiriendo a semillas o está muy pronto a salir un video de esquejes. Vamos a hacerla por medio de esquejes. Acá me dice Andrés Eugenio que YouTube no le avisa. No te preocupes. Ya, hace el reclamo, le voy a hacer el reclamo. No, me quedé con el tema de la Santa Rita. Si llegas a tener semillas, también en macetas, lo que te recomendaría es un sustrato, un compost más que nada, que la puedas tapar después con una bolsa y no más enterrada de unos, no te diría ni 1 centímetro, que queden bien a nivel superficial. Regás arriba como para que se moje una bolsa y que quede a ese sol de la tardecita ahora o de la mañana y va a andar más que suficiente. Bruno Ferreiro, una pregunta. ¿Cómo reproduces el romero por esquejes? Es que tengo bastantes problemas con eso. Bruno. Anda para atrás. Después en el listado de los en vivos hice un vivo exclusivamente de todas las formas de reproducir los romeros. Este era porque era un taller que estaba dando. Pero ahí vas a tener toda la explicación. Desde los métodos el sustrato que uso. Todo cultivo en maceta. Que a ver si Flor me puede ayudar. Si le pegás el vivo, Flor, después, para Bruno, en el chat. Si no te fijas en la parte de poner cultivo de romero, miradas biológicas, y está el vivo o está el resumen también. Isaura, feliz Día del Padre adelantado. Que la pasen bien para toda su familia. Muchas gracias, Isaura. Y para todos los papis de tu casa. Guillermo me dice que encontré 2 aloes
hijitos debajo del más grande, ya lo pasé a maceta y están preciosos, espectacular. Eso hay que aprovecharlo. Me dice Fabiana Conde, tengo una aloe vera que lo uso para curar pequeñas quemaduras. Funciona muy bien, pero es amarguísimo si lo probás. Totalmente, feliz día mañana. Bueno, ahí está, Fabián, perdón, te dije Fabiana. Fabián Conde, perdón. Ahí está el tema. Sirven, más que nada para las quemaduras del sol, si dejas la hoja en la heladera, así como la encontrás, directamente en la heladera, que esté bien fría, y en el verano te lo pasás después de estar afuera con el sol fuerte, no sabes cómo relaja todo el tema quemaduras solares y todo eso. Pero ahí me estabas diciendo que es amarguísimo. Eso tiene que ver con la savia que le cae. Un saludo desde Argentina, Cubana, Argentina. Me dice Gladys Palopoli. Los ají y las berenjenas podados. Por esos cambios de clima, sacan brotes, hojas. Los volví a sacar con la mano. Yo creo que deben dormir para renacer en primavera. ¿Está bien? Sí, Gladys. Mira, el tema, justamente ese es otro video que estoy haciendo. Tengo todas las berenjenas en la huerta, que con la helada del otro día muchas hojas se murieron y estoy en la etapa esa ahora de hacer todo el trasplante. No te preocupes por los brotecitos pequeños, dejáselos, porque es algo que la planta los va a tener, se van a terminar muriendo solos. Pero lo principal es tratar de no podarle mucho las ramas. Eso es lo más importante. Jess me dice, hola Martín y familia, acá en Córdoba estamos con temperatura de verano, 25 grados durante el día, 17 hasta ahora. Bueno, esta temperatura creo que la vamos a tener hasta fin de la semana que viene, al viernes que viene creo que era. Acá me dicen, Lido Palmieri, hola Doc, saludo desde Comas City, Perú. Un saludo para mi esposa Karen, siempre te veo, bueno Karen... Una esposa, ahí tenés una esposa espectacular. Le voy a decir feliz día. Un saludo para vos, Karen. Muchas gracias por estar del otro lado. Y también para vos, Lido. Viste las cosas que hay que hacer, ¿no? Por la compañera de vida. Así que bueno, Karen, un saludo enorme. Y para todo Perú también. Y feliz día del padre para todos los papás de tu casa. Acá tenemos a Miriam Aranda. Se les cae la hoja. Soy nueva. Ah, sí. Miriam, me está diciendo que a las hojas de las papayas se le caen las hojas. Totalmente, no te preocupes. En épocas de ahora de invierno, para que te des una idea. A ver, quiero ver la cámara si se ve. No se ve. Creo que es para allá. A ver. Mira, fíjate. Ahí. Para este lado. Acá. Fíjate ahí la hoja esa. Ahí están las papayas mías. Las tuve que traer adentro. Se le cae, es una planta que le gusta más un clima más bien tropical, que no se le caiga tanto ¿cómo es? No tenga tanto frío porque se le cae la hoja. Delia Valdés, recién vengo llegando, no te preocupes Delia, que te quedó todo grabado para vos. Feliz día del padre y feliz cumpleaños para Aarón de parte de Elida Canatela, muchas gracias y feliz día del padre para todos tus papás. Laura Marfil, otro feliz día del padre para mañana y cumple para Aarón. Acá la tenemos a Jordanis. Soy Enríquez González y te admiro por el amor que tienes por las plantas. Bueno, a mí lo que me encanta es ustedes del otro lado que están siempre ahí firme, porque esto nos ayuda a todos. O sea, estamos juntos todos acá en esto. Es un colectivo, un bus que nos subimos todos y vamos a ver a dónde llegamos. Estoy leyendo por acá, porque ya algunas las leí. Acá. Andrés Eugenio, ¿dónde te puedo mandar las fotos para identificar las plantas que parecen diente de león? Pero la flor es muy diferente. Mira, Andrés Eugenio, dos cosas. Primero, después cuando termine este vivo, mandame acá por mensaje el nombre tuyo que tenés en Instagram. Y mandame las fotos por Instagram y así yo te encuentro más fácil. Instagram, disculpen, pero no puedo estar respondiéndolo porque ya es demasiada pregunta. Y es imposible. Acá trato de responder todo lo posible que pueda. Siempre le doy prioridad a ustedes, acá a YouTube. A mi piña se le cayeron las hojas, nos dice Isaura. Puede ser exceso de humedad. Y fíjate si por arriba de todo no ves las hojitas nuevas, quiere decir que se pudrió toda la planta. Ahí vamos a tener problema. Lo que te recomiendo es bajar el riego. Eduardo Daniel, feliz día para mañana. En casa un poco más no me dejan entrar los aloes en la puerta principal. Están enormes. Espectacular, Eduardo. Sos de los míos vos. Acá Mari Romero.
Llegué tarde, solo les digo que me encantan los vivos, que tengan un bendecido Días del Padre para mañana y bueno, para vos también y todos tus familia, todos tus papás, te iba a decir, todos tenemos un papá, ¿no? Pero para los papás de tu casa, un muy feliz día. Ana me dice, desde Mendoza tengo un palto de 4 metros de 10 años aproximadamente. El año pasado se... Y terminó el comentario. No sé qué quisiste poner. O qué me copió Flor. El año pasado espero que me hayas dicho se llenó de frutas. Acá me dice Juf. Hola Martín, soy de Perú. Tengo unas paltas que tendrán unos 8 años y no dan frutas. Bueno, el tema de la palta es un tema que lo vamos a tratar no solamente por el tema de injertarlas, sino el por qué no dan frutas. Eso tiene que ver más que nada con el tipo de flor que tiene, que necesita que le llegue polen. Pueden usar el de la misma planta, pero necesitan polen de otra flor, porque lo que hacen es separan espacialmente, no es espacialmente, no es, pues están las dos cosas juntas. Separan temporalmente. Se abre la parte femenina para recibir el polen, se cierra y se libera polen. Entonces nunca están abiertas las dos al mismo tiempo. Por eso es que se necesita que venga polen de otra planta para ayudar a la polinización. Me dice Andrea, te cuento, estaba en un negocio pagando con el celular y por arte de magia salió un video tuyo. Estamos en todos lados, estamos en todos lados. Mónica Zack, estamos organizando una feria agroecológica. Vendo maravillada de una... Vendo maravillada de una asamblea. Feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias Mónica y que les vaya súper bien en toda esa feria agroecológica que por muchas más ferias agroecológicas. Acá me dice Luz Franco, ¿cómo le hago para que la ruda no se muera? El tema de la ruda hay que tener en cuenta, uno de los peores enemigos de la ruda es el exceso de agua a nivel de las raíces. Necesita un sustrato que drene bien. Prácticamente acá en casa las cultivo con un sustrato como vimos en el vivo de los romeros, que es tierra vieja prácticamente, pero que drene bien. Es el mayor de los secretos. Y regarla cuando la tierra la tocas y está piedra, o sea que está seca en ese momento. Y las tengo a la sombra. En el verano, las cultivo en maceta también, ¿no? En el verano, algunas al sol resistieron, pero la gran mayoría las tuve que poner en una semisombra bajo un árbol porque era muy fuerte el sol. Pero lo principal es reducir el riego. Eso es lo más importante. Qué rico olor que tiene la ruda. Estaba leyendo el de Maciel León acá. Mi planta de fresa está dando estolones. Y yo utilicé el método espectacular. Ahí León usó el método Medusa. Para el que no sabe lo que es el método Medusa, busquen método Medusa fresas o frutillas. Y es una forma de sacar, pero muchísimas plantas nuevas. Fernando Friedman, te hago otra. ¿Cómo limpias la tierra de arañuela roja para poder plantar tomates? Bueno, es todo un tema ese. Una de las... Después del cultivo de tomate en verano, cuando yo ni bien veo la arañuela roja, la trato enseguida. Pero lo hay que hacer cuando te quedó rastrojo ahí abajo. Primero sacar todo el rastrojo posible. Y en la zona misma donde te aseguraste que tuviste arañuela, lo que puedes hacer que funciona súper bien es solarización. ¿Qué haces ahí? Se riega bien el sustrato, nylon negro que lo puedas tapar bien de todos los costados, que le dé el sol, eso levanta un poco más la temperatura y le genera todo un ambiente que es totalmente desfavorable. Totalmente desfavorable. Me dice, a ver acá, Alicia. Alicia Cáceres, primera vez que logré entrar a un vivo, una consulta. ¿Me podrías orientar para saber qué hacer con un níspero que no da fruto? Tiene como 7 años. ¿Dará alguna vez o me resigno? Gracias. Busqué por internet que a partir del 7º año empieza a dar frutos el que es de semilla. Mira, Alicia, el tema del níspero antes también puede dar semilla antes de los 7 años. Ya para el 4º año algunos están dando semilla, que son los que comen los pájaros, que es una de las frutas preferidas mías. Y estamos en la lucha entre los pájaros y yo, a ver quién es el que come más nísperos. El tema de la fructificación es la madurez fisiológica que tiene la planta. ¿Qué te puedo decir con respecto a esto? Fertilizalos, darle buena fertilización, más que nada para acelerar y que tenga todos los nutrientes que necesita una planta. Un triple 15, ahora en invierno, una vez al mes, a la mitad de la dosis, rega todo alrededor. Y buena cantidad de sol necesita el níspero. Pero eso tiene que ver todo con la madurez fisiológica de la planta.
Un saludo para Hernán González. Mónica Sack me dice, habito entre médanos en La Pampa. Al sembrar le agrego un gran porcentaje de compost, se me complica el riego en verano. Con miradas biológicas logré quinoa de 3 metros, sus hojas, hago harina para el invierno. Espectacular. Claro, Mónica, ahí lo que podés hacer, vos estás totalmente opuesto a todo lo nuestro. Ahí podés enterrar desde hojas secas, desde, por ejemplo, cascarillas de arroz, cascarillas de avena. El compost es lo ideal y lo que te recomendaría, no lo enterres tanto. Porque como ya estás en un ambiente de médanos, déjalo bien superficial, que eso solo va a empezar a entrar a la tierra y ya va a incorporarse solo. De esa forma vas a lograr retener también mucha más humedad. Y sí, en el verano lo que te recomendaría en tu caso particular es algún riego por goteo. Ah, acá, Ana, lo del problema de Ana. Se le cayeron las hojas y se llenó de flores. Luego se secaron y las ramas también. Nunca dio paltas. Bueno, el tema de la palta, lo que les comentaba recién, vamos a hacer, voy a explicarles bien después en un video cómo es el tema de la palta. Pero es raro lo que comentás. Lo estaría viendo por tema alguna plaga que haya taladrado el tallo, o exceso de agua o falta de agua. ¿Por qué siempre digo exceso o falta de agua? Si se cayeron, por ejemplo, las hojas, se cayeron las flores, se cayó todo en la planta, pero después vos ves un rebrote rápido, eso puede haber sido una sequía extrema a nivel del sustrato. Pero si pasó todo eso y vemos que no rebrota, puede haber sido exceso de agua o algún problema a nivel de las raíces. Eso es lo que pasa, hay que analizar la planta en sí, hay que verla la planta para ver qué puede haber llegado a pasar. Un saludo para Rafa Dalanol, llegué tarde, no te preocupes, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Acá me dice Guillermo Morales, las paltas o aguacate tardan entre 8 y 10 años. Acá en México se dice que da hasta que muera el dueño. Jaja, por eso no planto palta. Es relativo, puede ser mucho antes como mucho después. Acá, por ejemplo, una planta de kiwi que hice de semillas estuvo alrededor de los 9 años en dar, pero después da todos los años un montón. Eso tiene que ver todo, es fisiológicamente la madurez de la planta. Me dice Monisa que tiene 2 variedades de aloe vera. Una tiene hojas finas. Esa, la de la hoja fina, me parece que es la que es más fuerte. Qué emoción ver un vivo de Gran Bur Argentina. Saludos para María Laime. Ariel me pregunta, ¿qué sustrato necesita para sembrar orégano? Mírate, Ariel, hay un video exclusivamente que te lo hice para vos. Fíjate que hay un video de siembra del orégano desde la siembra hasta el trasplante para tener todas las plantitas. Pero principalmente es compost uso. Pero en bandejas con poco riego. Míratelo, Ariel, que te va a venir. Pone siembra de orégano, miradas biológicas y ahí vas a aparecer. Va a aparecer. Adriano me dice que llega tarde, no te preocupes. Feliz día para mañana. Y saludos para toda tu familia, para todos los papás que puedan haber en tu casa. Bueno, gente, este vivo lo voy a hacer hasta acá nomás porque mañana tenemos que preparar todo, no solamente el Día del Padre, cumpleaños de Aarón. Les mando un saludo grande, nos estamos viendo dentro de muy poquito. En la semana van a empezar los videos horizontales como antes también, van a haber más short y, ¿qué querías decirle? Estoy probando ya para hacer los vivos, que los voy a hacer a la tarde, directamente allá en la huerta para ir viendo cómo va creciendo todo. Les mando un saludo grande, muchas gracias por haber estado del otro lado, los quiero mucho, feliz día para todos los papás de todo el mundo, nos estamos viendo pronto, ¡chau!